Bienvenidos a nuestro programa. Continuamos presentando estos mensajes en video, en la televisión, en enlace, en otros medios de comunicación. Y gracias a Lighthouse Global Studios, esta iglesia que tiene un ministerio hermoso allá en Georgia, en Nashville. Y agradecer al Señor porque podemos tener un mensaje de la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra de Dios es encantadora, es dinámica, es un libro de literatura de los más refinados. Es un libro probado y bien revisado por la lingüística, por realmente todo lo que es, tiene una gran, diríamos, nivel de literatura, es un gran nivel de literatura. La escritura, la Biblia, es una joya, es un tesoro. La palabra de Dios es, en realidad, puede estudiarlo usted por libro, puede estudiarlo usted capítulo por capítulo, puede estudiarla usted párrafo por párrafo, puede estudiarla usted de una manera, texto por texto, versículo por versículo, puede estudiarla palabra por palabra, exegéticamente. Y bien, dijo Moody, he leído 100 veces la Biblia y siempre hallo cosas nuevas, porque en el tiempo que uno va pasando, estudiando los contextos, es interesante que de ese mismo párrafo uno puede de 3 o 4 maneras predicarlo o bosquejarlo, acomodarlo de diferentes formas, y puede uno ya una vez que han pasado años verlo con otro punto de vista, con otro análisis, desde otra óptica y con otros, diríamos, con el color de sus anteojos posiblemente diferente. Es extraordinario, es maravilloso. La palabra de Dios es algo que realmente me emociona. La palabra de Dios definitivamente me emociona, es maravillosa, hace sabio al sencillo, es extraordinaria y no tengo palabras definitivamente. El Salmo 119, que tiene 2, 3 páginas, 4 páginas en la Escritura, es el capítulo más largo de la Biblia. Se dedica a hablar y a hacer un resumen acerca de ella. Se le dan varios nombres, preceptos, caminos, mandamientos, palabra, escritura, etcétera. Así que podamos ahora tomar un poquito directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para tantas situaciones del hombre. Es la receta para todos los males, como digo yo. La Biblia es la solución para nuestra nación, Norteamérica, para nuestra nación, Nicaragua, para nuestra nación, donde estés. La Biblia es la solución para nuestra nación. Ese fue un eslogan que usé cuando celebramos el Día de la Biblia en el 2017. Así que, o el 2018 creo que fue. En el Salmos 19, 4 al 7, dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos a toda verdad. Abre nuestros ojos y veremos las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. ¿Sabe por qué digo esto y oro de esa manera? Porque eso es una forma bíblica de orar. Hay que orar bíblicamente. Siempre que uno va a pedir, en realidad debería de basar tu petición con un argumento bíblico en el cual llegas a Dios para pedirle algo que Él ya ha dicho ahí. Él ha dicho ahí en su palabra, en el Salmo 119, versículo 18, ha dicho, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces hay actitudes, ¿verdad?, diferentes que algunas personas tienen acerca de la Escritura. Algunos pues la toman como un libro histórico nada más. Otros pues la tomamos como nuestra regla de fe y práctica. Y otros pues la creen en parte y no la creen. La creen o la tienen como que contiene la palabra de Dios. Y hay 5 actitudes ante los diferentes conceptos acerca de la Escritura. Necesitamos aceptar que por algunas acciones humanas y por el tiempo que fueron escritos estos escritos antiguos, tenemos algunas dificultades para explicar toda la Biblia. Además, nadie ha explicado toda la Biblia, que tiene la última palabra. Hay cosas también oscuras, diríamos, que solamente a Dios le pertenecen.
No que se contradiga, pero sí hay cosas, ¿verdad?, que al final siempre hallamos tantos detalles en las Sagradas Escrituras. No le vas a dar fin porque es un libro eterno, es eterna, una palabra eterna, pero es maravillosa. Y es maravilloso que ella es congruente, toda la Escritura es congruente, es una red que se conecta a toda. Así que, aunque hay doctrinas difíciles de interpretar y entender, eso no quiere decir que esas doctrinas no es verdad. Realmente por fe entendemos y tenemos que creer esa palabra de fe. Por ejemplo, algunos no entienden muy bien la salvación, pero la salvación es una realidad y es eterna y no se pierde. O el arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? ¿Tan loco? No, mentira, nunca vino. Y así decían cuando el diluvio, ¿qué? Si nunca ha llovido, ¿qué va a ser? ¿Cómo será eso? No me puedo explicar. Hay cosas que en realidad en la lógica no puedes entender en la Biblia, sino por la fe. Hay cosas en la Biblia que no vas a entender por tu lógica y por tu razonamiento, sino por la fe, aún la misma creación. Así que es importante que podamos hablar un poquito sobre la Biblia, aunque una persona no tenga o no pueda entender, no tenga la capacidad de explicar bien un texto de la Biblia. Esto no quiere decir que el texto no tenga una interpretación y una explicación. O sea, yo no lo puedo entender, usted no lo puede entender, pero realmente con oración, con estudio, pacientemente, ese versículo no tiene una contradicción, le aseguro, en la Escritura, sino que realmente necesita una explicación, una interpretación correcta. Tenemos que aceptar que los textos difíciles causan más problemas a las personas que no estudian la Biblia. Es insólito y oír tantas personas hablando contra la Biblia sin haberla leído ni estudiado. Es decir, la han leído a su manera, pero aquellas personas que en realidad oír decir tanto disparate contra la Biblia, hay personas científicas, hay personas estudiosas, hay personas licenciadas, hay personas con varias carreras y títulos. Yo los he oído. Y yo he dicho ¿qué clase de ignorancia? Si ellos no ignoraran y de verdad hubieran tenido 10 años de estudiar la Biblia, 20 años, yo estoy tratando de estudiar la Biblia por 30 años. Y entonces, yo cuando digo tanto disparate, realmente no me río, pero me da pesar de que en la ignorancia se dicen tantas cosas insólitas contra la Sagrada Escritura. Las dificultades de interpretar o entender la Biblia desaparecen por la oración y el estudio de la misma Biblia, porque la Biblia interpreta la Biblia. El estudio de la Biblia es realmente guiado por el Espíritu Santo, en ese rendimiento al Espíritu Santo, Él nos ilumina. No nos inspira, pero nos ilumina para hacernos más clara su verdad, porque es la voz del Espíritu Santo. Hay conceptos equivocados sobre la Biblia y sí lo hay. Por ejemplo, algunos dicen que creen en la inspiración neutral. La inspiración neutral es que están pensando en que, bueno, es algo que ni es que Dios la dictó, ni es que el hombre, ni es que es tan espiritual, ni es que es tan secular, y es un libro más, y es en verdad una posición ambigua, neutral. Hay otra posición de la inspiración, otro extremo, que es la inspiración del dictado, que como el hombre como robot, Dios le dictó y así en realidad escribió. Yo sé de la inspiración verbal, yo sé, y a la luz de la Escritura, que fue por la voluntad de Dios que esos hombres fueron movidos a escribir lo que escribieron. Pero también está su estilo, también está en parte su voluntad, su manera, cultura, capacidad. Por ejemplo, Pablo en sus escritos son con un lenguaje rebuscado, refinado, a medida de su capacidad de que tenía el apóstol Pablo. Otros dicen que la Biblia es de inspiración parcial. Esa inspiración parcial significa que creen en ciertas partes de la Escritura como inspirada y en ciertas no. También está la inspiración conceptual, que dicen que Dios inspiró los conceptos nada más y que las palabras el hombre las acomodó y no son 100% palabra de Dios, sino los conceptos. Entonces, nosotros creemos lo que Jesucristo dijo, que ni una tilde, ni una jota, ni un punto, ni una coma pasará de la palabra. ¿Por qué? Porque una tilde, una jota, una palabra así ya cambia su sentido
su significado también y su mensaje. Entonces, si va a ser fidedigna la Biblia, infalible la Escritura, Dios se ocupó de preservar esa Escritura. Sin embargo, en las versiones tenemos algunas dificultades, tenemos que admitirlo, ¿verdad? Y a veces muchas versiones no confiables. Muchas versiones no confiables. Nosotros hemos revisado la Reina Valera 60 y realmente coincidimos que es un 99.99, 100% confiable. Un 100% confiable. Y no hay duda cómo Dios la ha usado para transformar realmente al mundo hispano. Así es que la Biblia, algunos creen que la inspiración también se dio como inspiración por grado o etapas, que unas palabras son más inspiradas que otras. Que estas palabras ahí estaba hablando Satanás, que estas palabras ahí estaba hablando el hombre tal, y estas palabras realmente las dijo Jesús o las dijo Dios. Y no, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces hay conceptos equivocados sobre la Biblia. La neortodoxia o el liberalismo, la neortodoxia dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero no, la Biblia es la palabra de Dios. Y somos conservadores, o sea, ortodoxos, en ese sentido, realmente si nos llaman así, bien dicho. Y la otra inspiración, o otra manera que creen algunos, es la inspiración endosa, que el hombre inspiró la Biblia y Dios la endosó. Que Dios la confirmó, entonces la inspiración endosa. La Biblia es suficiente. Amigo mío, hermano, déjeme decirle, he leído la Biblia por 37 años. He tratado de estudiar la Biblia, no, que Dios me guarde de tanta jactancia, apenas soy un estudiante de la Biblia. La Biblia yo sí puedo decir a la luz de ella misma y de la experiencia practicando a la misma Biblia, que la Biblia es suficiente. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la autoridad final para un bautista fundamental es la Biblia, que es infalible, que es inerrante, que es plenaria, que es viva, eficaz, que es el tesoro eterno y una obra milagrosa, sobrenatural y poderosa. Eso es la Biblia para mí. ¿Lo suficiente de las Escrituras? Claro que sí, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para transformar nuestra vida. Yo no sé usted, pero a mí me ha cambiado. Yo no sé usted, pero a mí me sigue cambiando. Porque cuando yo practico la Escritura que dice velad y orad y no caéis en tentación real en mí. Pero cuando la Biblia dice que yo no pague mal por mal, sino que venza el mal con el bien y lo practico, yo soy diferente. Cuando yo predico la palabra y evangelizo y hago y obedezco a ella, no me comporto igual con los seres humanos y con el prójimo. La Biblia me ha transformado. La Biblia ha transformado a miles y millones de gente, comunidades enteras. La Biblia es suficiente para transformar, convertir el alma. Este pasaje en el Salmo 19:7 dice que la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que transforma el alma, nos hace nacer de nuevo, nos hace renacer de nuevo. A nosotros, dice la Biblia misma, interpretando la Biblia, que en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que nosotros hemos sido renacidos por el poder de la palabra que vive y permanece para siempre. O Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra que nos ha sido dada. Y así es comprobado con ella misma y con la realidad práctica en el mundo y en la vida de la gente. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para impartir sabiduría. En este versículo dice que hace sabio al sencillo, este versículo 7. Que claramente más que inteligente lo hace sabio. Porque dice la Escritura, no se hagan muchos maestros, muchos de vosotros, porque tendréis mayor condenación. Ese es Santiago 3:1, porque en realidad con su conducta están demostrando que saben pero no hacen. Y el que sabe y no hace, no sabe. Y cuando vemos que está diciendo que tendrán mayor condenación es porque son más responsables. Y es más, dice que si alguien se cree sabio, que lo demuestre, dice Santiago, con su conducta, con su comportamiento. Y hay personas inteligentes, y hay personas trozadas, y hay personas que estudiadas, y hay personas con grandes estudios,
pero que su conducta es un borracho, su conducta es un pendenciero, su conducta es un inmoral, su conducta es un deshonesto, su conducta es un corrupto, su conducta es un ignorante, no es un sabio. ¿Qué te parece? ¿Te duele o no te duele? Espero que te sobes. Realmente la Biblia es suficiente para impartir sabiduría. La Biblia es importante y es suficiente la Escritura, la palabra de Dios, para traer gozo al alma. Este pasaje que continúa en el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando de veras nosotros vamos a tomar este alimento, la palabra, recuerden de que barriga llena, corazón contento. Recuerde que cuando te llenas de la palabra, que es el alimento del alma, el alimento del espíritu, cuando te llenas de la palabra, entonces tienes ánimo para cantar, para predicar, porque te llenas de la palabra. Aquí estoy siendo lleno de la palabra. Hemos estado realizando estos mensajes y grabando, y tal vez me miras un poco cansado, porque sencillamente estamos grabando 6, 7 mensajes en el día, arreglándolos y tratando de dar la mejor comunicación que pudiéramos. Entonces, lógicamente que por día a día, así, y chequeando muchas cosas, pero disfrutando la palabra, si me miras el ánimo, a pesar de cansado. ¿Por qué? Porque la palabra me vivifica, la palabra me da vida, la palabra me emociona, la palabra realmente es mi vida, la palabra tiene poder, porque la palabra me alimenta, porque la palabra me santifica, porque la palabra de Dios me da la llenura del Espíritu Santo. Es su palabra controlando mi vida. Es importante que nos da gozo la palabra. Cuando esos preceptos nosotros vemos que esa verdad contundente ante una injusticia, ante un problema, la manzana de oro, es decir, los dichos como conviene, la palabra de verdad, el consejo a tiempo, es una joya y trae gozo a nuestro corazón. Claro, el que es de la verdad, el que le gusta la verdad, le goza la verdad. Le goza la palabra de Dios. ¿Y qué dice el que ama la palabra? ¿Qué dice el que medita la palabra? ¿Qué dice el que lee la palabra? Al menos yo leo la palabra, toda la Biblia en un año. Y claro, aparte muchos capítulos, pero es importante. ¿Qué dice la persona que obedece la palabra? ¿Qué dice la persona que está siguiendo la palabra? Cuando se predica de lo que se predique, normalmente dice amén, amén, porque está viviendo la palabra. Porque está viviendo la palabra. No está la palabra tocándole una llaga. No está allí otros retorciéndose porque la palabra lo juzga y les toca la llaga. No sé, sóbese usted en realidad, pero otros gócense. Algunos se tienen que sobar, pero otros se tienen que gozar, porque la palabra de veras imparte gozo al justo, imparte gozo al que la ama, imparte gozo al que la honra, al que la obedece, al que la sigue, al que la practica. Al que la practica le imparte gozo y oír las verdades de Dios correctas, la verdad absoluta, oírlas ser proclamada, enseñada, le da gozo. No te duermes. No me cambies de canal. Así que es importante la Escritura, lo suficiente que es la Biblia, la suficiencia de la Escritura. Quiero leer Jeremías, que me gusta ese texto que dice en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice en Jeremías capítulo 15, yo pienso que nos pasamos esa cita un poco y posiblemente se cruzó, pero él dice que fueron mis palabras por gozo de mi corazón, alegría y gozo de mi corazón, que le deleitaban la palabra de Dios. Posiblemente la cita esté mala ahí y por eso no lo hallé o no lo veo. Dice que, ¿cómo no? Está correcta. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra, meditamos la palabra, pudiéramos llegar a hablar con el dueño de la palabra, con el autor de la palabra, con el autor de la Sagrada Escritura, con Dios, con el Espíritu Santo. Porque Él nos habla y nosotros podemos entonces hablarle, responderle. Como una conversación que tenemos, que alguien nos habla y nos dice un montón de cositas ahí y nosotros tenemos que decir sí o no y comentar, responder
aquella conversación. Entonces es importante dejar que Dios nos hable primeramente, porque el que menosprecia la palabra, el que no pone atención a la palabra, dice la Biblia en Proverbios, que también su oración es abominable. ¿Por qué Dios te tiene que escuchar a ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que Dios tenga que escucharme. Dice Dios, si no oyes mi palabra, si no oyes este testarudo, lo que te quiero decir, escúchame. Cállate. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque está diciendo, yo voy a hablar y tiene que escucharme. Y reverentemente la palabra. Y luego, entonces, cuando nosotros atendemos a la palabra, honramos la palabra, creemos la palabra, meditamos en la palabra, nos prendemos en fe para hablar con el Señor, comentando, analizando lo que hemos leído, lo que hemos analizado, lo que Dios nos ha hablado, conforme lo que Dios nos ha hablado. Por eso después de una predicación, de una enseñanza, concluimos con orar. ¿Verdad? Queremos decirles de acuerdo a lo que, responderle de acuerdo a lo que nos está diciendo, hablando el Señor. Y deberíamos usar el altar, y deberíamos de hacer compromiso, y deberíamos entonces ponernos a cuenta, y deberíamos aplicarnos la palabra. Claro, ese es realmente lo correcto, porque de otra manera sería nada más una información más. O sea, dictar información, darte información y mucha información. Y no pasa de ahí, si no aplicamos la palabra. Es suficiente para traer gozo la palabra de Dios. Es suficiente para traer gozo. Y por eso yo decía de que primeramente nosotros deberíamos de, honestamente, alimentarnos, llenarnos de la palabra y luego empezar a cantar. Posiblemente solamente un canto o dos cantos y da la palabra y luego tomar tiempo para cantar por el gozo que Dios nos ha hablado. Esa palabra que nos ha vivificado. Porque realmente la palabra trae gozo, ánimo. Entonces, es suficiente la palabra de Dios para iluminarnos. Dice el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Sí, que ellos pueden iluminarte. Dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Eso tiene que ver, ¿verdad?, que la Escritura puede guiarnos en lugar oscuro para decisiones en este mundo de tinieblas, en medio de una generación perversa y maligna que nos quieren aconsejar y dar buenas ideas, buenas opiniones, pero la mejor consejera y el consejo perfecto, y es la consejería bíblica, está en la Sagrada Escritura. Es más, ella misma dice que es una lámpara en lugar oscuro, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que ella nos va a guiar. La palabra de Dios es suficiente para guiarnos, para iluminarnos. La palabra de Dios es suficiente para hacernos permanecer para siempre. Porque el que hace la voluntad de Dios es esta. Aquí está revelada la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Que hagamos, que no hagamos, entonces, o que hagamos algo. Entonces, esta es la voluntad revelada. La misma Escritura dice que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces esa persona que hace la voluntad de Dios permanece para siempre porque está parado, está fundamentado en la roca, está fundamentado en la palabra y la palabra de Dios es eterna, por eso permanece para siempre. Igualmente, el que la vive, la cree, la practica, también permanecerá para siempre. Es importante que la palabra es suficiente y realmente dice es deseable, debe ser deseable, debemos de anhelarla para endulzar nuestra vida. Versículo 10, porque el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor se llama aquí a la palabra. En este caso es el nombre que le da y es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo, y ahora se le llama juicio porque la palabra de Dios te juzga. Pero la palabra de Dios debe ser deseable. El verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿Cómo usted toma la palabra de Dios? Cuando tenemos buena salud y estamos en buena comunión con Dios,
podemos tener buena amistad con Dios y nos parece dulce su voz y nos parece agradable sus palabras y nos parecen como alegría en nuestro corazón, como decía el profeta Jeremías. Y definitivamente eso va en tu relación y comunión con Él y en una vida saludable que está saludable. Usted tiene un gran apetito para comer, que lo que le pongan se lo come. Pero la persona que está anémica, apenas está escuchando esta palabra, ya está dormido. Ya me cambiaste de canal, ya estás distraído, ya te aburrí, ya te cansaste. Pero una persona que va siguiendo la palabra, ahí están los versículos, ahí está en pantalla, ahí está con su Biblia, ahí está realmente siguiendo si esa palabra es verdad lo que estoy diciendo. Una persona que está así, en esa manera, que está deseando la palabra, la toma como un dessert, la toma como un postre, que definitivamente se le hace agua a la boca, que bueno, hasta que, ¿verdad?, se desespera por tomarla. No sé cómo está usted tomando la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es suficiente para traer bendición a nuestra vida. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlo hay grande galardón. Me conviene guardarla, porque ahí hay promesa, ahí hay bendiciones para mi bien. La palabra de Dios, Dios dejó su palabra, nos reveló su palabra para nuestro bien, para nuestra edificación. Realmente Dios no gana nada con nosotros, nosotros somos los que ganamos con Él. Dios no necesita ni de mí ni de nadie. Dios es Dios, pero Dios nos ama, Dios nos creó y no nos ha querido dejar abandonados, porque Él nos hizo y un Padre responsable está criándonos, está terminándonos de criar y está allí queriéndonos realmente premiarnos, recompensarnos, bendecirnos, porque la palabra es de bendición. La Biblia es con el propósito, Dios la reveló para instruir, guiar al hombre, una relación con Él, para que el hombre tenga vida, para que el hombre, todas las reglas que Dios nos dejó y lo que Dios te pide, a ti, a mí, lo que nos pide es para nuestro bien al final. Al final no es para bien de Dios, es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque la palabra fue revelada. Yo creo firmemente que Dios ha revelado su palabra para bendecirnos. Oh, la palabra de Dios es suficiente para tener bendición. Es suficiente para alejarnos del pecado. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? La palabra te lee la mente y el corazón. ¿Quién podrá entenderlo? La palabra nos redarguye y nos dice cuáles son nuestros errores, nuestros aciertos y desaciertos. Entonces, claro, la palabra es suficiente para guardarnos del pecado, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y es suficiente la palabra de Dios para hacernos aptos, aceptos ante Dios. Verso 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti en su presencia, en una comunión con Él. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. La Biblia es suficiente para hacernos aptos ante la presencia del Señor. Vamos a orar, diga al Señor, anhelo tu palabra. Y yo voy a amarla y yo voy a darle prioridad. Voy a honrar tu palabra. Padre Celestial, oramos de que cada persona que ha escuchado esta pequeña enseñanza, esta predicación, pueda ser motivado a despertar en él una hambre por tu palabra, desear más que el oro y la plata, escudriñar